Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy en un día donde estaremos hablando de un punto más lejano de la región, que es lo que hemos tratado en estas últimas semanas, por lo que fue recta final, pero después en el regreso de 7.000 millones estuvimos hablando de Chile. Hoy era un tema que iba a ser de la región, pero se termina desarrollando en Madrid, en España. Estamos hablando de la COP25, la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, que estaba programada para ser en Chile. Es más, en toda su estética van a ver que dice COP25 Chile, Madrid 2019. No se pudo hacer en Chile por la situación política y social que estaba atravesando el país trasandino. Se trasladó hacia Madrid y allí se está desarrollando. Vamos a estar analizando las ausencias, quiénes fueron, los reclamos, los avances, bueno, todo lo que está sucediendo en Madrid en estos días sobre cambio climático lo traeremos a la mesa de 7.000 millones. Vamos a ir metiéndonos en este tema, cambio climático y en 7.000 millones. En el horizonte de la cumbre, cumplir el objetivo de París en 2015, contaminar menos para no superar la temperatura del planeta en más de 1,5 grados antes de acabar este siglo, para evitar sequías, tormentas, inundaciones y olas de calor más voraces y frecuentes, entre otras catástrofes. Un futuro devastador que se cumpliría con la tendencia actual. En el último año, según Naciones Unidas, se ha registrado un aumento récord de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto que de seguir así se duplicaría ese límite de incremento de temperatura hasta los 3,2 grados. Si hubiéramos actuado como tocaba hace una década, dice esta responsable de la ONU, las emisiones se estarían reduciendo un 3% anualmente. Ahora, por este retraso, hablamos ya de la necesidad de un 7,6 a partir de 2020. ¿Es posible? Absolutamente. ¿Llevará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos el apoyo del sector privado? Sí. Pero la ciencia nos dice que podemos hacerlo. Necesitamos transformar las sociedades en estos 10 años. Todos tienen que hacer su esfuerzo. No se puede compensar lo que uno reduce con lo que reduce otro, porque todos tienen que reducir. De momento, solo 68 de los 194 países en el mundo se comprometen a cumplir el objetivo. Entre ellos, lo más preocupante, ninguno del G20, que representan casi el 80% de las emisiones contaminantes, con Estados Unidos y su presidente Trump a la cabeza y en proceso de retirada de este acuerdo climático. Para hablar de todo esto y lo que nos ha dejado hasta ahora la COP25, la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, es que recibimos hoy a la mesa de 7.000 millones nuevamente a María Selva Ortiz de la Red de Amigos de la Tierra. Bienvenida, María. Muchas gracias, mucho gusto estar acá. Un gusto tenerte con nosotros. Y a Jorge Rux, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bienvenido otra vez, Jorge, también. Muchísimas gracias. También es un gusto estar con ustedes. Un placer. Vamos a comenzar con las damas. María, una cumbre que arrancó torcida, ¿no? Con lo que sucedió en Chile, se tuvo que trasladar a Madrid logísticamente. Mucha gente ha protestado por eso, porque no era lo mismo ir a Chile que tener que ir a Madrid. ¿A ustedes les afectó desde la Red de Amigos de la Tierra? Bien, primero que nada es una COP25 que ya viene torcida por llegar a una cumbre de la Tierra número 25 de cambio climático y haber tenido tan pocos avances y tantos retrocesos. El hecho que haya una contracumbre en Chile, que estaba programada en Chile, pero se corrió la cumbre oficial a Madrid, sí, claro que tiene sus problemas, pero es parte también de estas inconsistencias del sistema, de los problemas que está trayendo el modelo que está aplicado, que Chile claramente es un termómetro de lo que está pasando. Por lo tanto, bueno, así se hiciera en Chile, como si se está haciendo en Madrid, lo que tenemos que pensar es qué ha pasado en todos estos años y por qué estamos en la crisis climática, ambiental, social, ecológica, transitando por esta crisis y cuán pocas cosas se han hecho para frenarla, mucho menos para revertirla. Bien, ya nos vamos a meter de lleno en eso, María. Jorge, ¿al gobierno uruguayo le afectó el traslado a Madrid? No, por supuesto. Es decir, nosotros teníamos previsto una delegación importante, es decir, evidentemente los costos son totalmente diferentes, pero bueno, de todas maneras, lo que fue interesante es que en el caso de Uruguay, nosotros abrimos la delegación a la participación de organizaciones de la sociedad civil y en ese sentido
evidentemente que nosotros redujimos nuestra participación, pero nos enriquecimos con la participación de otros miembros de la sociedad y en ese sentido la delegación uruguaya fue una delegación fuerte, ¿no? Pero de todas maneras no es lo mismo hacerla en Chile y por otro lado, es decir, tener una COP en Latinoamérica tenía justamente la virtud de poder identificar los grandes temas de Latinoamérica, que son temas vinculados fundamentalmente a la adaptación y temas de mitigación que también son importantes para algunos de nuestros países, es decir, y es parte de la solidaridad mundial y global que tenemos que tener. De manera que también perdimos esa identidad, ¿no? Si por más que Chile quedó como presidente de la COP no se hace en Latinoamérica, no hay presencia masiva de las organizaciones latinoamericanas y bueno, nos vemos en un marco europeo que evidentemente no es el mismo que el marco latinoamericano, ¿no? ¿Qué le falta a Uruguay para poder ser sede de este tipo de eventos? Bueno, creo que lo que nos falta es capacidad financiera, es decir, son eventos muy costosos, por más que Naciones Unidas financia gran parte de los costos, es decir, toda la organización, digamos, demanda una institucionalidad muy fuerte y una capacidad muy fuerte para organizarlas, ¿no? Entonces, no se nos ha planteado, por lo menos a nosotros, la posibilidad de proponer Uruguay como sede. ¿Y en ningún momento con estos incidentes que sucedieron en Chile se trató de llevarla a un país cercano? Podía ser Argentina, que fue la sede del G20, bueno, Brasil más difícil por la postura que ha tenido Bolsonaro sobre estos temas, ¿no? Bueno, justamente, inicialmente estaba previsto que fuera Brasil, después justamente los cambios un poco de orientación en Brasil llevaron a hacerla en Chile, después tenemos esta problemática en Chile y bueno, esto es, como decía, es lo que muestra un poco la situación latinoamericana. Cuando se bajó Brasil, se nos ofreció a nosotros poder ser sede, se ofreció a nosotros y a Costa Rica y no teníamos capacidad de organizar una COP de esta dimensión, ¿no? En ese sentido, bueno, España salió al auxilio de Chile y por lo menos la COP se está realizando, ¿no? María Cela, vos hablabas de retrocesos, y es una palabra que se ha escuchado bastante en esta COP25, sobre todo con los compromisos que se tenían. Sí, claramente, a ver, todo el proceso de la Cumbre de Cambio Climático ha tenido muchas etapas y muchos retrocesos y muchos cuestionamientos de parte de la sociedad civil de la población mundial. Claramente nosotros hemos estado contra los mecanismos de desarrollo limpio, entendemos que son falsas soluciones y los años nos ha dado la razón en cuanto a que no ha habido una disminución de las emisiones y esa cuestión de querer decir, bueno, ustedes absorban en el sur o hay determinados mecanismos que sí son cuando no se está comprometiendo a quienes tienen verdaderamente que disminuir sus emisiones es un problema. La eliminación de mercados de carbono es lo que reclama. Nosotros entendemos que todos los mecanismos de desarrollo limpio, los mercados de carbono, los bonos de carbono, los MD, también los RED, que son el tratamiento de que, bueno, que determinados bosques sean manejados de determinada manera para que, y nosotros también tenemos en Uruguay, históricamente, dentro de estos mecanismos de desarrollo limpio, compromisos que ha adquirido el gobierno con respecto a eso desde el inicio, desde los 90. O sea, esto es algo que viene hace muchos años y que nosotros venimos cuestionando porque entendemos que son falsas soluciones al cambio climático. Acá entendemos que tiene que haber un cambio, no tiene que cambiar el clima, tiene que cambiar el sistema, como dicen muchas veces los europeos, y los hechos en todos estos años, el aumento de la temperatura, el aumento de emisiones, la falta de compromiso de los países que han calentado el planeta, de los países en desarrollo, demuestra que claramente estos han sido espejitos de colores que han mostrado a la humanidad las grandes empresas y los grandes intereses que hay dentro del tema combustibles fósiles, en donde todas esas inventos que han hecho para no reducir ellos y para decir que otros están reduciendo ha sido así. Claramente la adaptabilidad del mundo a el tema cambio climático y a los problemas que estamos enfrentando, a los eventos extremos, a países que claramente, por ejemplo, todos los países que son islas, que están en graves problemas, claramente tienen que tener un apoyo y tenemos que ver cómo salimos de eso. Pero también tenemos que ver como humanidad cómo cambiamos el sistema que está imperando y que también acá ha conquistado, colonizado nuestras mentes y ahí tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que América Latina hoy es también una luz que se está levantando porque claramente todo este
modelo ha beneficiado a unos pocos y tiene impactos en los más sensibles, en los sectores más problemáticos de la sociedad, y favorece a unos poquitos, y la mayoría de la población que vivimos en este planeta estamos en graves problemas. Y acá claramente nosotros decimos, hay muchas propuestas, hay muchas cosas para hacer, que las tenemos que construir desde abajo, con los sectores populares, con los campesinos, con los pueblos indígenas de nuestro continente, que son muchos, con los sectores obreros, porque somos la mayoría. Claramente los sectores populares son la mayoría y son los que pueden cambiar y revertir esta problemática que se ha impuesto, y que si no cambiamos el modelo y cambiamos el sistema, el clima va a seguir calentándose y nosotros vamos a ser la población popular, las poblaciones de estos continentes vamos a ser los más perjudicados. O sea que vos compartís lo que decía Jorge, de que Latinoamérica perdió 2 veces una gran oportunidad de que se mirara para este lado, tanto con Brasil como con Chile. Sí, es una gran oportunidad. Igual nos están mirando, porque lo que está pasando en Chile lo está mirando todo el continente. Un modelo neoliberal exitoso, el país más exitoso, en donde está teniendo graves problemas ambientales, sociales, económicos, que los sectores populares dijeron basta, y también están mostrando soluciones y están enfrentando un modelo forestal, un modelo minero, un modelo de megas represas, un modelo también de explotación de la minería, que no son las soluciones que tiene el planeta que dar al cambio climático. Justamente puede haber un cambio de matriz, pero si hay un cambio del sistema de transporte, un cambio de los mega emprendimientos que tenemos de minería, industriales, que son grandes que utilizan mucha cantidad de energía, estamos en un problema que no vamos a cambiar. Y claramente el querer trasladar esas problemáticas para Latinoamérica, para nuestras sociedades o para África, no es la solución, y es que es lo que los pueblos están diciendo, ya no va más. No queremos estos megaemprendimientos, no queremos este modelo. En muchos países, tal vez en Uruguay no se sienta tanto, pero en muchos países hay poblaciones autóctonas que llevan miles de años viviendo y conviviendo con su forma de ser, sobre la naturaleza, y que no han provocado esta crisis ecológica, ambiental, climática, social que produjo el modelo capitalista. Y claramente hay soluciones que se están gestando desde abajo, desde los sectores populares, y que tienen que ser escuchadas, y es lo que no ha pasado en todas estas otras cumbres, en donde si queremos seguir creciendo al modelo que nos muestran, bueno, no hay planeta, necesitamos varios planetas, y eso no va a ser posible. Vamos a escuchar los reclamos que hubo en Madrid, una masiva manifestación con más de 500.000 personas, pero también figuras que hicieron fuertes reclamos, como la joven activista Greta Thunberg y también el actor Javier Bardem. Miles de personas clamando contra el cambio climático, y 2 protagonistas, ella... Estoy muy contenta de estar aquí. Y él como actor principal, pero por saltarse el guión. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento histórico. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, hasta... Eso también es personal. Ese estúpido de Almeida, que quiere revertir Madrid Central. Su ofensa ha revolucionado medios de todo el mundo y las redes, donde como poco le han recordado sus 151.000 euros de multa por infracciones tributarias leves, entre ellos el propio alcalde aludido. El típico listo, eso sí, muy progre, dice que piensa que lo de pagar impuestos no va con él. Tras la repercusión global, Javier Bardem ha reconocido que el insulto ilegitima el discurso, que empaña su papel como activista sensibilizado. Creo en la importancia de conservar los océanos. Y ha pedido disculpas por haberse dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo, que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante. Los estudios científicos avisan de la urgencia climática y la necesidad de tomar medidas, y ahí su recado siempre, aunque sin improperios, a los políticos. A esos hay que exigirles, no pedirles. Y después a los demás tomar conciencia de lo que podemos aportar. El impacto puede ser esencial. Ahí veíamos algunos de los reclamos en esta COP de 25, la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas. Jorge, de los 20 países del G20, el único presidente que estuvo allí fue Mauricio Macri, de Argentina. Después faltaron todos. Hay un tema, lo decía María Selva, ¿no?, de responsabilidad que no se está agarrando. No, por supuesto, que digo,
es demostrativo que cuando se hacen estas cumbres hay respuesta de ciertos países y otros países que participan y se repliegan, ¿no? Y eso muestra justamente dónde están las responsabilidades reales. Nosotros entendemos y coincidimos con María Selva de que hay dos modelos diferentes en los cuales evidentemente se están enfrentando puntos de vista de intereses económicos muy fuertes y de alguna manera la situación que estamos viviendo muestra exactamente de que no estamos haciendo avances importantes en lo que significa las emisiones de gases de efecto invernadero y no estamos siguiendo lo que el panel de expertos nos está diciendo que es alarmante, ¿no? Es decir, no podemos seguir arriesgando un incremento de la temperatura del globo más allá de los 2 grados centígrados, que es lo que está planteado. Y en ese sentido no estamos logrando esas metas, y si los grandes países, los grandes emisores, no cambian sus modelos de producción, no cambian los niveles de emisión, vamos todos en ese barco, ¿no? Y nos hundimos todos. Por lo tanto, nos hemos globalizado en nuestros reclamos, evidentemente. Es muy interesante ver cómo la sociedad civil, distintos actores se han posesionado de una situación global y bueno, estamos buscando que de alguna manera la reacción de la propia sociedad nos defina posiciones país que sean, digamos, adecuadas en respuesta a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que en el caso de Uruguay nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes por tener una participación comprometida. Pasamos de una posición de hace muchos años, digamos, en donde éramos acusadores a los países emisores y decíamos, nosotros nos vamos a plantear los problemas de la adaptación, pero no los de mitigación, a entender que tenemos que ser solidarios y tenemos que trabajar en la mitigación del cambio climático, sin perder la jerarquía de los problemas de adaptación que tenemos, pero esperamos de los países desarrollados una posición coherente con eso. Es decir, lo estamos haciendo nosotros, países que no somos los culpables del cambio climático, y aquellos que son los responsables no están tomando las medidas adecuadas, salvo excepciones. No quiero generalizar, pero cuando países como Estados Unidos, digamos, se aparta del Acuerdo de París, cuando hay otros países que son grandes emisores, no aparecen los grandes responsables en las reuniones, uno piensa que realmente necesitamos apresurar la presión social para que se vean realmente las responsabilidades, ¿no? Bien, ya vamos a seguir hablando de los responsables y de los que están tirando para adelante con este tema. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos en 7.000 millones analizando lo que ha dejado hasta ahora la COP25. Seguimos en 7.000 millones analizando todo lo que ha dejado hasta ahora la COP25, la cumbre sobre cambio climático, que iba a ser en un principio en Brasil, que después pasó para Chile y que se terminó realizando en Madrid. Y allí en Madrid estuvo una activista brasileña, ella se llama Paloma Acosta, y esto decía sobre justamente, ¿no?, el rol y el protagonismo que aún no han tomado las grandes potencias sobre este tema. Por lo menos algunos países ya sabemos que no van a hacer nada muy ambicioso, no van a cambiar y no sé qué les pasa. Pero al menos los otros que están realmente comprometidos a hacer alguna cosa, que hagan como cosas grandes y que se hagan alianzas entre ellos y puedan de facto hacer un cambio en verdad. Que esa conferencia como a nivel internacional es súper importante por el momento de que los países y las partes están juntas a tratar de un tema. Me parece bueno porque él ha sido una persona que ha juntado a los jóvenes
y ha hecho con que el tema del cambio climático fuese la primera pauta a nivel mundial. Pero lo que me interesa también es que la persona dé visibilidad a, por ejemplo, los activistas que están en los front lines. Igual la sociedad civil tiene que hacer alianzas y unirse para tener mucho más fuerza, porque si vamos a otros sectores, ellos son más organizados, como los sectores de las industrias, por ejemplo. Ellos son más organizados, tienen más plata y recursos para hacer lo que les ponen a la cabeza, y nosotros no. ¿Sabes? Yo soy voluntario, no gano nada por hacer mi trabajo. Y pues si no me organizo con el resto de la sociedad civil y cada uno contribuye con lo poquito que puede, lo poquito que sabe, pues no tenemos fuerza. María Silva, y ahí algo decía Paloma, ¿no? Si las potencias no toman el protagonismo, por más que se generen alianzas y la sociedad civil y las organizaciones tiren para adelante, se hace muy difícil esta batalla. A ver, esto es clarísimo, que acá ha habido las potencias son quienes han, con su modelo, con todo lo que fue la revolución industrial, con la explotación de los combustibles fósiles, calentaron el planeta. Entonces, la solución que han dado en todos estos años, en estas 25 cumbres, justamente no han solucionado la problemática, sino que la han agravado. Pero además, las soluciones que han dado en estas cumbres muchas veces son en función de esos mismos intereses, en función de las ganancias de unos pocos. Y acá es que nosotros volvemos a decir todo lo que es la economía verde, todo lo que han propuesto justamente desde el sistema para revertir estos procesos de calentamiento no son soluciones. Y ahí que nosotros decimos han sido falsas soluciones y nos han llevado muchas veces a los países del sur a meternos en esas falsas soluciones. Y yo creo que es importante que nosotros hagamos mitigación, pero por más que los países del sur, que los países pequeños, que no somos grandes potencias, estemos haciendo mitigaciones al cambio climático, que muchas veces hay que sacar las cuentas y en realidad no dan ninguna cuenta y dan cuentas negativas en cuanto a emisiones, si las grandes potencias no hacen una reducción de su cambio y su modelo de desarrollo, de consumo, no vamos a seguir en este problema. Vamos a seguir calentando el planeta y claramente las soluciones van a seguir siendo las mismas y el capital va a buscar las soluciones para seguirse enriqueciendo y buscan que el agua sea una mercancía, la energía sea una mercancía, las mujeres seamos una mercancía, diferentes cuestiones que si no buscamos soluciones socioecológicas, soluciones desde los pueblos, vamos a seguir teniendo esta problemática. Los intereses económicos que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque no son solo los estados y las grandes potencias, también hay multinacionales, o sea, hay un sistema bastante perverso detrás del cambio climático. No, por supuesto, toda la industria del petróleo, por ejemplo, está muy activa tratando de frenar una serie de acciones que son fundamentales. Es decir, eso es una demostración, digamos, de los intereses económicos actuando. Pero más allá de eso, hay todos sectores industriales que son grandes emisores y que de alguna manera están planteando, digamos, haciendo lobby para mantener sus prerrogativas en la producción. Es decir, por eso aquí tiene que haber conciencia que se genera, y por eso me parecía tan importante, desde el conocimiento, ¿no? Porque eso es muy clave, digamos, porque el conocimiento para saber dónde está el problema y cómo se puede enfrentar ese problema. Por otro lado, la participación de la sociedad. Es decir, yo creo que los gobiernos tienen que estar abiertos y ser sensibles a lo que la sociedad está sintiendo, porque el tema del cambio climático afecta a todos, y afecta particularmente a aquellos que son más vulnerables, a aquellos que están más expuestos, y en ese sentido tiene que haber integración entre las visiones gobierno con las visiones de la población. Y para nosotros, por ejemplo, y eso lo planteamos claramente, queríamos que nuestra delegación fuera una delegación no solamente del gobierno, y invitamos a participar a la sociedad civil, invitamos a participar a la ARU, es decir, a los distintos grupos de intereses y a las visiones positivas
hacia una política de reducción de emisiones. Y en ese sentido entendemos que hemos trabajado buscando ser incidentes con el ejemplo, es decir, incidentes como país, planteando una política coherente, donde asumimos responsabilidades para las emisiones, pero siendo conscientes de que nosotros somos los receptores de todo el efecto destructivo que se genera, o el cambio destructivo que se genera a partir del incremento de los niveles de la temperatura global. O sea, acá es claramente una visión de un mundo que tiene que cambiar, de una forma de producción que tiene que cambiar, de un modelo de desarrollo que tiene que cambiar, y donde se van poniendo, digamos, los cimientos para avanzar, pero vemos que avanzamos demasiado lento, ¿no? Y si avanzamos demasiado lento, evidentemente que el destino que tenemos, y eso es lo que lo está diciendo la ciencia, es un destino de catástrofe, ¿no? María Selva, hablaba de la formación, Jorge. Me acuerdo que hace unas semanas atrás en el noticiero dábamos la noticia de que Finlandia a partir del año que viene va a sumar a la currícula escolar materias que tenían que ver con medio ambiente, con sustentabilidad. Hay que formar más a los jóvenes para que después no aparezcan temas que desvíen el centro de la atención, porque a veces es un tema muy técnico de temperaturas y con ciertas terminologías que generan como un rechazo, ¿no? Falta más formación para que la gente sea más consciente de lo que está pasando y que no se coman el verso que viene con otro tema. Yo creo que la educación ambiental es clave, es algo que nosotros en Uruguay tenemos mucha tradición y que se ha contribuido mucho desde todo el tema de la formación también de docentes, desde la geografía, desde el aprendizaje de cómo son nuestros ecosistemas, qué está pasando en nuestro territorio, qué está pasando en nuestras cuencas. Me parece que ahí ha habido un trabajo y es clave el conocimiento de todas estas cuestiones. Por otro lado, también vemos con mucha preocupación cómo hay cuestiones que nos venden, o que cuando están todos estos discursos, por ejemplo, yo estaba diciéndole en el corte, bueno, parece que Hernandarias fue el gran culpable del calentamiento global, o sea, las vacas, y en realidad ahí claramente eso es una gran mentira, porque acá la revolución industrial, las grandes industrias, las emisiones, todos los derivados del petróleo son los que han calentado, y el modelo de transporte. Si hoy vamos a nuestro modelo de transporte también, nosotros hicimos un gran avance en todo lo que es la matriz energética eléctrica, pero no hemos hecho ningún avance en todo lo que es la matriz de transporte. Entonces ahí también tenemos que pensar en las cuestiones en donde, por ejemplo, nos hemos comido alguna pastilla de los mecanismos de desarrollo limpio, por ejemplo, en el caso de Bodnia, cuando de UPM-O y de UPM-1, cuando puso como uno de los mecanismos de desarrollo limpio su planta de generación de energía de biomasa a través del licor negro. Y eso, cuando uno hace toda la ecuación, vendió esos bonos de carbono, cuando uno hace toda la ecuación de la industria forestal, la cantidad de emisiones que produce, toda la forestación que llega con los camiones a esa planta de celulosa que tienen, y después esa planta de celulosa cuando lleva a China su celulosa, es negativo. O sea, claramente no es es una falsa solución al cambio climático, porque con esa gran industria lo que hemos hecho es emitir mucho más por todo lo que implica. No podemos decir, bueno, generamos energía con biomasa en ese punto, y eso sirve para bajar y eliminar, bajar lo que es las emisiones de CO2 del planeta. No, porque en realidad alguien dejó de bajarlas en el norte, que tenían que ser los que bajaban, y nosotros en realidad, si hacemos la cuenta total, estamos haciéndonos una trampa al solitario. Y ahí nosotros vemos otros mecanismos de toda esta economía verde, de todos estos mercados que se generaron en torno al carbono, que nos preocupan mucho, y claramente han sido falsas soluciones porque no han obligado a quienes tienen que hacer las reducciones a hacerlas. Nosotros podemos mitigar todo lo que podamos, y lo tenemos que hacer. Tenemos que empezar cada uno desde la toma de conciencia de cuál es su papel en todo esto, pero solos no podemos. Si no hay un cambio de sistema, si no hay un cambio y una toma de decisiones de todos, y claramente cada vez están escuchando más las voces de la sociedad civil en donde dicen, este no es el camino, cuando uno
recorre y escucha a las diferentes organizaciones sociales, organizaciones de campesinos, organizaciones indígenas, organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales de América Latina, escucha claramente que el modelo tiene que cambiar, que no tenemos que cambiar el clima, tenemos que cambiar el modelo y que tenemos que tomar decisiones ya. Y hay mega emprendimientos, todo lo que es la mega minería, todo lo que son las grandes represas, todo lo que son el agronegocio, porque también están tratando de decir que la agricultura, puede haber una agricultura inteligente que no genera... No, eso es una gran falsedad, que no podemos sumarnos a eso, y por eso decimos, en París se hicieron muchas propuestas de estas que no tienen que tener fundamento. El protocolo de Kioto también tiene muchas problemáticas y lo que estábamos diciendo justamente la sociedad civil en esta cumbre, bueno, basta de estas falsas soluciones, hay que tomar medidas y medidas ya, y por este lado no podemos seguir yendo. ¿Ustedes desde Amigos de la Tierra creen que las inversiones como lo que es ahora UPM2 no ayuda en este tema? No, claramente no, definitivamente entendemos que es un grave error, no solamente por lo que implica toda la cadena forestal celulósica, y si la miramos desde el punto de vista de cambio climático, justamente hemos hecho toda una investigación, desde lo que es que con la nosotros no, la Facultad de Ciencias, lo que hay, el carbono que hay retenido en nuestros ecosistemas de pradera justamente, y cuando hacen la ecuación y la comparación con los monocultivos de árboles que claramente no son bosques, para nosotros esa es una distinción, son monocultivos agrícolas, del monocultivo de eucaliptos y de pinos, y ahí claramente la universidad ya lo ha dicho, acá hay una ecuación negativa en cuanto a retención de carbono, porque muchas veces quisieron decirnos, bueno, plantar un árbol es bueno, ¿según qué árbol? Yo también le digo a la población, este fin de año, no consumamos, no compremos cosas, sino que regalemos un tomate, regalemos un frutal nativo, regalemos plantas aromáticas, regalemos cosas que podamos, que nos llenan también de una cantidad de cosas, pero cuando miramos, el plantar un árbol no siempre es bueno, porque si plantamos miles de árboles iguales en un ecosistema que era para producir alimentos, en un ecosistema de pradera, los llenamos de árboles como estamos haciendo con nuestro territorio, y estamos deforestando el Amazonas, como lo hemos hablado en este programa, para poner vacas y para producir soja, como humanidad estamos haciendo algo, deforestamos los grandes bosques, las grandes selvas, y estamos forestando con monocultivos agrícolas un ecosistema como el nuestro. Entonces ahí sí hay cuestiones que como humanidad estamos haciendo muy mal, pero lo que pasa es que hay empresas e intereses de las grandes potencias que están trayendo esto y nosotros lo estamos consumiendo. Entonces acá sí tenemos un problema que está en todo el planeta, no está solamente en el norte. El sistema capitalista, colonialista, ha llegado a todos nosotros y a todo el rincón, muchos rincones. Esperemos que algunos se están salvando, pero nosotros claramente no. Jorge, ¿cuál es la respuesta del Ministerio a estos planteos? Digo, evidentemente nosotros con una visión así no estamos de acuerdo. Digo, nosotros hemos trabajado en un proceso de diálogo con distintos actores y con los organismos de investigación y de conocimiento, en donde hemos hecho un balance de emisiones del país y donde el tema forestación juega un papel muy importante. Incluso en nuestras contribuciones nacionalmente determinadas hemos planteado un criterio de lo que significa el aporte de la forestación a la captura de carbono, en donde se juega, digamos, los niveles de bosque implantado que hay que mantener para poder cumplir con esos compromisos de emisiones que tiene el país. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo en ese balance de la forestación negativa hacia las emisiones, sino que más bien, por el contrario, estamos planteando que la forestación manejada en una forma integrada con la visión del cambio climático tiene un rol a cumplir y tiene un rol muy importante en lo que son la visión estratégica de país, de desarrollo de país hacia el futuro, para plantear, como estamos planteando,
una situación de emisión cero de carbono a 2050, que es lo que hemos planteado como una meta más fuerte, digamos, de la que teníamos hasta ahora con nuestros compromisos ante el Acuerdo de París. Pero bueno, son puntos de vista diferentes, evidentemente podemos estar trabajando con información científica diferente, pero sí lo estamos considerando evidentemente en lo que es nuestra política nacional, que es una política aprobada y ha sido trabajada con los distintos actores en el país. O sea, tenemos una política de cambio climático en donde todos estos factores juegan, en donde estamos integrando, y por ejemplo ahora estamos evidentemente con un esfuerzo muy grande con el Ministerio de Industria, con el Banco República, es decir, para incorporar en el transporte buses, digamos, eléctricos para disminuir las emisiones. Se está planteando la producción de hidrógeno por parte de ANCAP para sustituir, digamos, en determinadas situaciones, sobre todo para grandes vehículos de transporte, la utilización de petróleo. Y en ese sentido creo que estamos dando pasos en el país para tener un compromiso cumplido en las metas que nos hemos planteado, y lo estamos cumpliendo. María Selva. Bien, con respecto a los compromisos de París y con respecto a la forestación, bueno, nosotros venimos denunciando hace muchos años, son las falsas soluciones de las que hablaban, son el mercado verde del que hablaban, donde nosotros no absorbemos acá algo que no estamos absorbiendo claramente, la ecuación de la forestación. Nosotros estamos plantando árboles para cortarlos, o sea, pueden absorber en el momento, capturar en el momento que crecen, pero después los cortamos y todo ese carbono... Lo resembramos. Todo ese carbono vuelve al ambiente, y lo que dice la universidad y lo que dice la Facultad de Ciencias es que el ecosistema de pradera retiene mucho más que la ecuación que hacemos de cuando plantamos, cortamos, plantamos, cortamos, pero además lo subimos a un camión, le ponemos nafta al camión, lo llevamos kilómetros de distancia a una planta de celulosa que tiene muchísimos problemas, y además eso va a su vez en un barco que también consume combustibles fósiles y se transporta al otro lado del planeta. Entonces, claramente el entrar dentro de este modelo y el entrar en el juego de estos grandes intereses internacionales, entrar en el juego de las compañías forestales celulósicas, el entrar en el juego de quienes están haciendo el lobby en las cumbres de cambio climático y quienes han planteado estos mecanismos justamente que han llevado a que sea un gran fracaso, porque esos espejitos de colores que le venden países como el nuestro y que compramos, y estamos comprando del 92, porque en realidad cuando empezó esto, ya en los 90 y a principios de 2000 ya estábamos nosotros como sociedad civil diciendo no, la forestación no es una forma de retener y de reducir el carbono. Acá no vamos a absorber a nuestros países justamente plantando árboles para monocultivos de árboles, no estamos absorbiendo carbono, que además dejan de justamente ellos, acá los bonos también han jugado, en donde ellos también juegan con nuestras absorciones, que no son tales además, por eso yo digo que es una trampa solitaria, porque estos bonos de carbono hacen que ellos sigan emitiendo y nosotros juguemos al jueguito de que vamos a absorber eso cuando no lo estamos absorbiendo. Y como eso hay otra cantidad de mecanismos, el que nombramos con respecto a la planta de biomasa en UPM1, el que hemos hablado también y que estábamos diciendo de la reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal, red, en donde hay una gran movilización de parte de la sociedad civil de todo el mundo contra este mecanismo, esta falsa solución que ha surgido justamente de estas cumbres de cambio climático y que son lo que hace que estemos en la situación que estamos, porque de cualquier forma hay gobiernos que necesitan, hay países que necesitan la mitigación, porque claramente nosotros entendemos que hay eventos extremos, que hay ya impactos del cambio climático, que quienes tienen que pagarlo no somos los países que estamos sufriendo lo que está haciendo el norte, sino que justamente son los países del norte quienes tienen que pagarlo, pero no a través de hacerles el juego de entrar en sus falsas soluciones para que se siga calentando y sigamos en este barco que se nos está hundiendo de a poco si no tomamos medidas y medidas ya.
Jorge, ¿algo más que quieras agregar a lo que comentaba Mariacela? No, digo, es decir, yo creo que estamos viviendo en un mundo real, ¿no? Es decir, en un mundo en donde hay una serie de contradicciones, pero donde la gente tiene que vivir, tiene que comer y tiene que desarrollarse. Por lo tanto, el tema del desarrollo es un desarrollo en donde no hay que plantearse el no hacer determinadas cosas, sino el cómo hacemos las cosas, teniendo en cuenta los efectos que eso tiene sobre, en este caso, el cambio climático. Es decir, en ese sentido, es decir, estamos trabajando en todos los campos, desde el punto de vista de lo que como país podemos hacer. Si lo que como país hacia afuera hacemos es justamente participar de una manera coherente en el ámbito internacional, pero como país internamente hemos definido lo que son los compromisos país para de emisiones. Y en ese sentido nos interesa ver cuáles son los grandes emisores en el país. Bueno, el sector emisor mayor es los gases vinculados al metano y a la emisión de la ganadería. Eso es parte de la producción de alimentos. Nosotros tenemos, como país productor de alimentos, una responsabilidad en seguirlo haciendo y por lo tanto vamos a seguir promoviendo la producción de alimentos, pero vamos a buscar que en la producción de alimentos disminuyamos aquellos factores que generan mayores emisiones. Y por lo tanto, bueno, si tenemos que trabajar y vemos que la ganadería sobre pradera natural genera menos emisiones, vamos a promover las pasturas naturales, vamos a promover la ganadería sobre pastura natural, porque esa es la forma, digamos, de poder mantener una producción que genera, digamos, alimento, genera ingresos al país y por otro lado hacerlo de tal forma que nos permita controlar de la mejor manera los gases de efecto invernadero. Si tenemos en los sectores de transporte, tenemos que incorporar, somos un país que ha logrado en la matriz energética cambiar esa matriz energética y esa virtud que hoy tenemos de tener energía generada a través de la energía eólica o la biomasa o la solar, digo, podemos justamente generar una política de transporte que incorpore la electricidad que está generada a partir de energías renovables. Entonces el círculo empieza a cerrarse. Y si todo eso lo podemos expandir y lo mostramos, digamos, como ejemplo, nos da, digamos, una posibilidad de tener una voz a nivel internacional que sea coherente y que pueda pelear las cosas. Y eso lo tenemos que hacer en conjunto como sociedad, es decir, no como gobierno, sino como Estado, lo tenemos que hacer como sociedad que estamos siendo impactada por los factores que evidentemente no los definimos nosotros, los definen las grandes potencias, pero que nosotros tenemos una alternativa que mostrar y en ese sentido es lo que vamos a utilizar para presionar a nivel internacional un cambio en la política. Esa es la posición que nosotros hemos definido, eso es lo que hemos trabajado en definir una política nacional de cambio climático que incorpora todas estas variables, con todas las complejidades que tiene, y donde la ubicamos en un mundo real, es decir, en un mundo en donde tenemos que ir cambiando las cosas, ¿no? Pero cambiando, mostrando como modelos de que se puede cambiar, como se hizo con la política energética, como se está haciendo con la política de transporte y como se está ya también haciendo en la política de producción agropecuaria. Yo creo que eso es un poco lo que podemos mostrar como país y en ese sentido yo quiero respetar porque coincido en muchísimas cosas con Selva, digo, pero hay aspectos que evidentemente por suerte somos una sociedad diversa y la diversidad genera verdades y eso es muy importante. Jorge, Mariacela, muchísimas gracias por estar hoy en 7.000 millones analizando este tema que comenzamos con la pata más internacional pero terminamos metidos en Uruguay, en nuestro país. Local. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Breve pausa y ya venimos con el cierre de 7.000 millones. $7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Vamos a salir a recorrer el mundo y comenzamos por las playas de Tarifa, en España, donde hace 3 años comenzó una invasión de algas asiáticas que creen
las personas de ese lugar llegaron en un barco y que están afectando la zona tanto por la pesca como por el turismo. Vean lo que pasa. De momento nadie puede luchar contra esta invasión de algas en la playa de Tarifa. Se tiene unos pocos de días ahí y esto es lo que querían gusanos. 600 metros de playa afectados. Y lo peor, lo que no se ve, el fondo marino tomado por esta alga de origen asiático. La expansión ha sido tan grande que ya está afectando directamente a toda la biodiversidad del estrecho. Tan invasiva que está acabando con especies de la zona. No se sabe bien cómo empezó a vivir aquí hace 3 años. Probablemente un buque la trajo de Oriente. Que es que esto huele mal. Además yo creo que ha alejado el turismo completamente aquí de Tarifa. El olor que suelta las algas y luego los bañistas que no se pueden bañar. Pero el olor no es lo peor. Bajan los ingresos del turismo. Lo que estamos facturando ahora, estamos facturando la mitad. Y los pescadores no pueden usar las redes. Media hora, una hora de un arte de pesca en el fondo. Dime tú a mí qué va a pescar esto. Que el problema ya no son cifras de pérdida económica, es que no podemos salir a faenar. El Ayuntamiento de Tarifa las va a quitar esta semana, pero eso no garantiza que no vuelvan este verano. Y ahora nos vamos a aguas del Océano Pacífico, donde también se protagoniza allí la lucha del narcotráfico en México. Fue capturado un submarino que transportaba cocaína. A tan solo unos metros de distancia les alertan. De los Estados Unidos. Y según se van acercando, les dan órdenes. Una y otra vez. Pero nada parece alarmar a este narco submarino, ni mucho menos a la patrulla que intenta detenerle. Están en aguas del Pacífico Oriental, navegando, ya ven, a alta velocidad. Así que la persecución es complicada. Por eso no son una, sino 2 patrullas las que participan en la operación. Es esta última la que consigue aproximarse a ellos y cuando ya están a escasos centímetros, varios agentes saltan al barco. Ya arriba se dirigen a la escotilla, la golpean en repetidas ocasiones hasta que un hombre sale y al parecer se entrega. Allí dentro transportaban gran cantidad de cocaína. Con esta operación ya son 17.500 kilos incautados en la costa de México en los últimos meses. Y ahora nos vamos hasta España para ver unas casas bastante particulares en las montañas, casas que son cuevas en realidad, que algunas tienen más de 800 años. Se hicieron famosas por una película de Almodóvar. Vean estas casas. Mucho ha tenido que ver Almodóvar. Pedro Almodóvar entró hasta el final de la cueva y la película la grabaron aquí detrás de mi casa. Su dolor y gloria puso a Paterna en el mapa y a sus cuevas en el ojo del turista y de quien busca una vivienda original. Pasen adelante, bienvenidos. 45.000 euros pagó por estos 160 metros cuadrados excavados en piedra. Todas tienen una entrada de aire y luz natural. Ahora en obras. Son casas que tienen 800 años a lo mejor. Tú no necesitas aquí calefacción, no necesitas aire acondicionado. Se va a mantener a 18 grados durante todo el año. Si antes estas casas cueva eran el único techo posible para la gente humilde, antes se burlaban. Ahora están de lo más solicitadas. Somos coveras, nacidas en las cuevas. Yo vivo en una cueva. ¡Mucha honra! Yo lo primero me decía, madre mía, tanto trabajar en una cueva, pero ahora estoy feliz. En Chinchilla, Albacete, hay cerca de 40. Algo histórico. Muy fresquita en verano y caliente en invierno. Habitadas hace siglos por los moriscos, hoy rehabilitadas en un marco incomparable con la llanura manchega de testigo. Se alquilan para pasar el fin de semana y hay gente que también las tiene pues para estar fresquito o para celebrar algún tipo de evento. Tienen tantas ventajas. Un sitio muy tranquilo y muy cómodo para vivir. Que ya nadie duda en hablar de su cueva como de su hogar. Dulce hogar. Llegamos al final de este programa de 7.000 millones. Les recordamos que la repetición es el domingo a las 11:30 de la mañana y que a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 4 temporadas de 7.000 millones en el canal de YouTube de Televisión Nacional y también en la videoteca de TNU. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas y como siempre nos vamos con buena música. Chau, chau.